Pensaron que con llevarse a Maduro se acababa el juego. Error. Vladimir Putin acaba de romper el silencio. Tras la operación de Trump en Caracas, el Kremlin lanza su advertencia más oscura. No permitiremos que México sea el próximo Ucrania. Hoy te cuento el plan secreto de defensa que tiene a Washington temblando. Bienvenidos. Soy Richard Wolff, economista, y lo que voy a contarles en las próximas 2 horas va a cambiar completamente la forma en que entienden lo que está pasando entre México, Rusia y Estados Unidos en este momento. Esto no es teoría, esto no es especulación, esto es lo que mis fuentes en Washington, en Moscú y en Ciudad de México me han confirmado en las últimas 72 horas. Déjenme empezar por el principio. Hace exactamente un mes, en diciembre de 2025, el gobierno de Nicolás Maduro colapsó. Después de años de sanciones, de presión internacional y de una crisis económica que destruyó la vida de millones de venezolanos, el régimen finalmente cayó. Estados Unidos celebró como si hubiera ganado la Guerra Fría por segunda vez. Los titulares en Washington hablaban de victoria, de democracia, de liberación. Pero mientras los políticos estadounidenses se daban palmadas en la espalda, algo muy diferente estaba pasando en Moscú. Vladimir Putin estaba furioso. Y cuando digo furioso, quiero que entiendan lo que eso significa en términos geopolíticos. Rusia había invertido más de 17.000 millones de dólares en Venezuela durante los últimos 15 años. 17.000 millones. Eso incluye préstamos, inversiones petroleras, contratos militares y acuerdos comerciales que ahora están en el aire. Pero el dinero no es lo que más le duele a Putin. Lo que realmente perdió fue su única base de operaciones significativa en el hemisferio occidental. Déjenme explicarles algo que pocos entienden sobre la estrategia rusa en América Latina. Venezuela no era solo un aliado político para Moscú, era una pieza fundamental en su tablero global. Desde Venezuela, Rusia podía proyectar poder hacia todo el continente americano. Tenía presencia militar aunque limitada. Tenía influencia económica a través de Rosneft, la gigante petrolera rusa. Y más importante aún, tenía un mensaje para Washington. Ustedes no son los dueños de este hemisferio. Ahora todo eso desapareció en cuestión de semanas. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque Putin no es el tipo de líder que acepta una derrota sin preparar una respuesta. En mis 30 años estudiando economía política, he aprendido que las grandes potencias nunca retroceden sin tener un plan alternativo. Y el plan alternativo de Putin tiene un nombre: México. Lo que voy a revelarles ahora está basado en documentos que me compartieron fuentes dentro del gobierno mexicano. No puedo darles nombres por razones obvias, pero les puedo asegurar que esta información es sólida. Hace exactamente 3 semanas, el embajador ruso en México solicitó una reunión urgente con funcionarios de alto nivel del gobierno de Claudia Sheinbaum. La reunión se llevó a cabo en un lugar discreto de la Ciudad de México. Y lo que se discutió en esa reunión cambió todo. Rusia le propuso a México convertirse en su nuevo socio estratégico en el continente americano. Pero no estamos hablando de una alianza militar tradicional. Putin es demasiado inteligente para eso. Sabe que México no puede y no quiere convertirse en otra Cuba. Lo que Rusia propuso es algo mucho más sofisticado y francamente mucho más peligroso para los intereses de Estados Unidos. La propuesta tiene 3 componentes principales. El primero es económico. Rusia ofreció a México acceso preferencial a fertilizantes y granos rusos a precios significativamente por debajo del mercado internacional. Para que entiendan la importancia de esto, México importa aproximadamente el 40% de sus fertilizantes. Y desde que comenzó el conflicto en Ucrania, los precios de estos productos se han disparado. Una reducción del 30% en el costo de fertilizantes representaría un ahorro de más de 2.000 millones de dólares anuales para los agricultores mexicanos.
El segundo componente es energético. Rusia propuso establecer una cooperación técnica para el desarrollo de las refinerías mexicanas. Como economista, les puedo decir que este es un tema crucial. México, a pesar de ser uno de los mayores productores de petróleo del mundo, importa más de la mitad de la gasolina que consume. Es absurdo. Es como si un panadero tuviera que comprar pan a su vecino. La promesa de Rusia es transferir tecnología para que México pueda refinar su propio petróleo de manera eficiente. Y esto no es solo sobre dinero, es sobre soberanía energética. El tercer componente es el más delicado, y es el que tiene a Washington en estado de pánico. Rusia propuso establecer lo que ellos llaman un mecanismo de consulta estratégica permanente entre Moscú y Ciudad de México. En términos prácticos, esto significa reuniones regulares a nivel ministerial, intercambio de información sobre temas de seguridad regional y coordinación en foros internacionales. No es una alianza militar, pero es algo que Estados Unidos no ha visto en su patio trasero desde los tiempos de la Unión Soviética. Ahora, ustedes se preguntarán por qué México consideraría siquiera esta propuesta. Y aquí es donde mi análisis como economista se vuelve fundamental. Para entender la decisión de México, primero tienen que entender la relación histórica entre México y Estados Unidos. Y esta es una historia que Washington prefiere olvidar. En 1848, Estados Unidos le arrebató a México 2.4 millones de kilómetros cuadrados de territorio, más de la mitad de lo que era México en ese entonces. Estamos hablando de California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, la mayor parte de Colorado, partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. 10 estados actuales de Estados Unidos eran territorio mexicano, y la indemnización que pagó Washington por esta apropiación fue de $15 millones. Una burla. Para ponerlo en perspectiva, solo California tiene hoy un Producto Interno Bruto de más de $3 billones. Es la quinta economía más grande del mundo si fuera un país independiente. Y Estados Unidos pagó $15 millones por todo ese territorio. Si calculamos el valor ajustado por inflación, más el valor de los recursos extraídos, más los intereses compuestos desde 1848, estamos hablando de una deuda que algunos economistas calculan en más de $30 billones. Esto no es algo que México haya olvidado, y es un resentimiento histórico que Putin conoce muy bien, pero hay algo más inmediato que está empujando a México hacia los brazos de Rusia. Y ese algo tiene nombre y apellido: Donald Trump. Desde que Trump regresó al poder hace apenas unas semanas, las amenazas contra México han sido constantes. Aranceles del 25%, deportaciones masivas. Incluso ha mencionado la posibilidad de enviar tropas a territorio mexicano para combatir a los carteles. Para México, esto no son solo palabras, son amenazas existenciales a su economía y a su soberanía. Déjenme darles algunos números para que entiendan la magnitud de lo que está en juego. El comercio entre México y Estados Unidos supera los $800.000 millones anuales. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, superando incluso a China. Millones de empleos en ambos lados de la frontera dependen de esta relación comercial. Pero aquí está el problema. Esta dependencia funciona en ambas direcciones. Si México decidiera cerrar la frontera por 48 horas, más de 40.000 fábricas estadounidenses tendrían que parar. Las cadenas de suministro de la industria automotriz, electrónica y agrícola colapsarían en cuestión de días. 14 estados de la Unión Americana entrarían en crisis económica inmediata. Esto no es una exageración. Estos son datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos que mi equipo de investigación ha analizado. Y aquí es donde entra el cálculo estratégico de Putin.
el presidente ruso entiende que México tiene una carta que nadie más en el mundo tiene: la capacidad de paralizar la economía estadounidense sin disparar un solo tiro, y si logra convertir a México en un aliado estratégico, habrá conseguido algo que la Unión Soviética nunca pudo lograr durante toda la Guerra Fría. Ahora déjenme contarles lo que pasó cuando Washington se enteró de estas negociaciones. Fue hace exactamente 2 semanas. Un funcionario del Departamento de Estado recibió información de inteligencia sobre la reunión entre el embajador ruso y funcionarios mexicanos. El informe llegó directamente al escritorio del secretario de Estado, y desde ese momento la Casa Blanca entró en modo de crisis. Lo primero que hizo la administración Trump fue enviar un mensaje directo a la presidenta Sheinbaum. No fue una llamada diplomática cortés, fue una advertencia explícita. Washington le dejó claro a México que cualquier acercamiento significativo con Rusia tendría consecuencias severas. Se mencionaron los aranceles, se mencionó la posibilidad de revisar el tratado comercial. Y según mis fuentes, también se mencionó la cuestión migratoria como una herramienta de presión. Pero aquí es donde Trump cometió un error que los historiadores estudiarán durante décadas. En lugar de tender la mano a México, en lugar de ofrecer una alternativa atractiva a la propuesta rusa, decidió amenazar. Y las amenazas, mis queridos espectadores, son exactamente lo que Putin esperaba. Déjenme explicarles la psicología detrás de esto. Putin sabe que Trump es incapaz de actuar con sutileza diplomática. Sabe que la primera reacción de Washington ante cualquier desafío es la amenaza y la presión. Y sabe que esa actitud es exactamente lo que empuja a países como México hacia opciones alternativas. En otras palabras, Trump está haciendo el trabajo de Putin sin darse cuenta. La respuesta de México a las amenazas estadounidenses fue calculada y brillante. La presidenta Sheinbaum no rechazó las demandas de Washington. Tampoco las aceptó. Simplemente dijo que México es un país soberano que tomará las decisiones que mejor convengan a sus intereses nacionales. Y en diplomacia, esa frase significa exactamente lo que parece. México está considerando todas sus opciones. Pero lo que realmente envió escalofríos por los pasillos del Pentágono fue lo que pasó 3 días después de esa declaración. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, anunció una visita oficial a México para el mes de febrero de 2026. No fue una visita sorpresa, fue un mensaje calculado. Rusia le estaba diciendo a Estados Unidos: ya es demasiado tarde para detener esto. Ahora, quiero que entiendan algo fundamental sobre cómo funciona la geopolítica global. Cuando una potencia como Rusia decide hacer un movimiento de este tipo, no lo hace de manera impulsiva. Este plan lleva meses, posiblemente años en preparación. La caída de Maduro simplemente aceleró el cronograma, pero la infraestructura para este acercamiento ya estaba en su lugar. Déjenme revelarles algo que descubrí en mi investigación. Durante los últimos 3 años, el comercio entre México y Rusia ha crecido de manera constante pero silenciosa. No estamos hablando de cifras espectaculares, aproximadamente 1.500 millones de dólares anuales. Pero la tendencia es clara. Y más importante aún, la composición de ese comercio ha cambiado. México ya no solo importa fertilizantes de Rusia, ha comenzado a importar tecnología, equipos industriales y, según algunos reportes, incluso sistemas de comunicación que Estados Unidos considera sensibles. Pero eso no es todo. También hay un flujo creciente de inversión rusa en el sector energético mexicano. Pequeñas inversiones, discretas, que no llaman la atención, pero que están construyendo una red de intereses compartidos entre empresarios rusos y mexicanos. Esto es lo que en economía política llamamos
creación de hechos consumados. Cuando llegue el momento de tomar una decisión política grande, ya habrá tantos intereses económicos en juego que será casi imposible dar marcha atrás. Y aquí es donde la historia de Venezuela se vuelve crucial para entender lo que está pasando en México. Putin aprendió lecciones importantes de su experiencia venezolana. La primera lección es que no puedes depender de regímenes inestables. Maduro era un aliado conveniente, pero su gobierno siempre estuvo al borde del colapso. México, en cambio, tiene una democracia funcional, instituciones sólidas y una economía diversificada. Es un socio mucho más confiable a largo plazo. La segunda lección que Putin aprendió es que la presencia militar abierta genera demasiada resistencia. En Venezuela, cada avión ruso que aterrizaba en Caracas generaba titulares internacionales y protestas diplomáticas. Con México, la estrategia es diferente. No habrá bases militares rusas, no habrá desfiles de soldados, habrá algo mucho más sutil y mucho más efectivo: interdependencia económica y coordinación política. La tercera lección es sobre el timing. Putin esperó pacientemente a que las condiciones fueran las correctas, y las condiciones nunca fueron más correctas que ahora. Trump está en la Casa Blanca, alienando a todos los aliados tradicionales de Estados Unidos. México está furioso por las amenazas de aranceles y deportaciones, y la caída de Maduro dejó un vacío de poder que necesita ser llenado rápidamente. Ahora déjenme explicarles lo que yo llamo la línea roja de Putin en México. Este concepto es fundamental para entender lo que viene en los próximos meses. Una línea roja, en términos geopolíticos, es un límite que una potencia no permitirá que sea cruzado. Estados Unidos tiene líneas rojas en todo el mundo. Taiwán es una línea roja frente a China. Los países bálticos son una línea roja frente a Rusia. Corea del Sur es una línea roja frente a Corea del Norte. Lo que Putin está haciendo con México es establecer su propia línea roja en el continente americano. El mensaje a Washington es claro. Si Estados Unidos continúa presionando a México, si implementa aranceles devastadores, si intenta desestabilizar al gobierno de Sheinbaum, Rusia responderá. Y la respuesta no será solo diplomática. Será económica, tecnológica y posiblemente estratégica. Ahora, sé lo que algunos de ustedes están pensando. México nunca se aliaría abiertamente con Rusia en contra de Estados Unidos. Y tienen razón, pero ese no es el juego que Putin está jugando. El objetivo no es convertir a México en un enemigo de Estados Unidos. El objetivo es convertir a México en un país que ya no puede ser controlado por Estados Unidos. Es una diferencia sutil, pero crucial. Imaginen un México que tiene alternativas económicas reales a la dependencia estadounidense. Un México que puede comprar tecnología de Rusia o China cuando Estados Unidos impone restricciones. Un México que tiene socios comerciales diversificados y ya no necesita aceptar cualquier condición que Washington imponga. Ese México sería un dolor de cabeza permanente para la política exterior estadounidense. Y ese es exactamente el México que Putin está intentando crear. Déjenme contarles ahora sobre las reuniones que están teniendo lugar en este momento en Washington. Lo que les voy a revelar está basado en conversaciones que tuve con personas cercanas al proceso de toma de decisiones. La administración Trump está dividida sobre cómo responder a esta crisis. Por un lado están los halcones. Estos son los funcionarios que quieren confrontación directa. Proponen aranceles inmediatos del 25% sobre todas las importaciones mexicanas. Proponen acelerar las deportaciones masivas. Proponen incluso sanciones económicas contra empresas mexicanas que hagan negocios con Rusia. Para este grupo, la única respuesta al desafío de Putin es demostrar fuerza. Por otro lado, están los pragmáticos. Estos funcionarios entienden que la confrontación directa con México
tendría costos devastadores para la economía estadounidense. Proponen un enfoque diferente: ofrecer a México incentivos positivos para rechazar la oferta rusa, inversiones en infraestructura, mejores términos comerciales, cooperación en seguridad que respete la soberanía mexicana. Para este grupo, la zanahoria es más efectiva que el palo. El problema es que Trump, por temperamento y por convicción, está del lado de los halcones, y eso significa que las próximas semanas veremos una escalada de tensiones que podría tener consecuencias impredecibles. Pero hay algo que ninguno de los dos bandos en Washington está considerando seriamente. Y aquí es donde mi perspectiva como economista marxista se vuelve relevante. Lo que está pasando entre México, Rusia y Estados Unidos no es simplemente una competencia geopolítica entre potencias. Es un síntoma de un cambio mucho más profundo en el sistema económico global. Durante 70 años, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha dominado la economía mundial. El dólar es la moneda de reserva global. Las instituciones financieras internacionales están controladas por Washington. Las reglas del comercio internacional fueron escritas para beneficiar a las corporaciones estadounidenses. Este sistema, que los economistas llamamos hegemonía estadounidense, parecía permanente e inamovible. Pero en los últimos años, ese sistema ha comenzado a agrietarse. China se ha convertido en la segunda economía del mundo y amenaza con superar a Estados Unidos. Los BRICS, el grupo que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, están construyendo alternativas al sistema financiero dominado por el dólar. Y países que antes aceptaban sin cuestionar el liderazgo estadounidense, como México, están comenzando a explorar otras opciones. Lo que Putin está haciendo en México es parte de esta tendencia más amplia. No se trata solo de vengarse por Venezuela, se trata de demostrar que el mundo unipolar dominado por Estados Unidos está llegando a su fin, que países en la esfera de influencia tradicional de Washington tienen alternativas, que el imperio estadounidense ya no puede dar por sentada la lealtad de sus vecinos. Y aquí es donde quiero que presten atención a algo que muy pocos analistas están discutiendo. La respuesta de México a la oferta rusa no depende solo de cálculos geopolíticos. Depende también de factores económicos internos que están empujando a México hacia una posición más independiente. El modelo económico mexicano de las últimas 4 décadas ha estado basado en la integración con la economía estadounidense. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado en 1994, convirtió a México en una plataforma de manufactura para las corporaciones estadounidenses. Fábricas mexicanas producen autopartes, electrónicos y productos de consumo que se venden en Estados Unidos. A cambio, México recibe inversión extranjera y empleos. Este modelo ha tenido éxitos indudables. México es hoy la 14ª economía del mundo. Tiene una clase media en crecimiento. Sus exportaciones manufactureras compiten con las de China, pero el modelo también tiene problemas profundos que se han vuelto imposibles de ignorar. El primero es la desigualdad. A pesar del crecimiento económico, millones de mexicanos siguen viviendo en pobreza. Los beneficios de la integración comercial han ido principalmente a las grandes corporaciones y a una pequeña élite empresarial. Los trabajadores mexicanos ganan salarios que son una fracción de lo que ganan sus contrapartes estadounidenses por hacer el mismo trabajo. Esto no es un accidente, es el diseño del sistema. El segundo problema es la dependencia. México ha puesto todos sus huevos en la canasta estadounidense. Más del 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos. Cuando la economía estadounidense estornuda, México se resfría. Y cuando un presidente como Trump amenaza con destruir la relación comercial, México no tiene hacia dónde voltear. El tercer problema es la soberanía.
Durante décadas, la política económica mexicana ha sido dictada en gran medida por Washington y por instituciones como el Fondo Monetario Internacional. Los gobiernos mexicanos han implementado políticas de austeridad, privatización y apertura comercial, no porque fueran las mejores para el pueblo mexicano, sino porque eran las que exigían los poderes financieros internacionales. Estos tres problemas han creado un caldo de cultivo para un cambio de dirección en la política exterior mexicana. Y la llegada de gobiernos de izquierda, primero con López Obrador y ahora con Sheinbaum, ha creado las condiciones políticas para explorar ese cambio. Ahora déjenme contarles lo que está pasando en el Kremlin mientras todo esto se desarrolla. Putin tiene un equipo de asesores que han estudiado a México durante años. Conocen su historia, su economía, su cultura política y han identificado exactamente los puntos de presión que pueden explotar. El principal de estos puntos de presión es lo que los rusos llaman el complejo de inferioridad mexicano frente a Estados Unidos. Esto puede sonar duro, pero déjenme explicarlo. Durante casi 200 años, México ha vivido a la sombra de su vecino del norte. Perdió la mitad de su territorio en una guerra de conquista. Ha sufrido intervenciones militares, presiones económicas y humillaciones diplomáticas repetidas. Y sin embargo, ha tenido que mantener una relación funcional con Washington porque no tenía alternativa. Lo que Putin está ofreciendo a México es precisamente esa alternativa. No le está pidiendo que se convierta en enemigo de Estados Unidos. Le está ofreciendo la posibilidad de negociar con Washington desde una posición de mayor fuerza. Le está diciendo, si tienes otros socios, si tienes otras opciones, ya no tienes que aceptar todo lo que Estados Unidos te impone. Y este mensaje está resonando en sectores importantes de la élite mexicana, no solo en el gobierno, sino también en el sector empresarial. Hay industriales mexicanos que están cansados de ser tratados como socios menores por las corporaciones estadounidenses. Hay banqueros que ven oportunidades en mercados emergentes más allá de América del Norte. Hay intelectuales y académicos que sueñan con un México verdaderamente independiente en su política exterior. Pero también hay resistencia. Y aquí es donde la historia se complica. Porque México no es un país monolítico. Hay sectores muy poderosos que se benefician enormemente de la relación actual con Estados Unidos y que harían cualquier cosa para preservarla. El sector exportador, por ejemplo, depende completamente del acceso al mercado estadounidense. Las grandes corporaciones mexicanas, muchas de ellas con inversiones significativas en Estados Unidos, no quieren arriesgar sus negocios por una aventura geopolítica, y el sector financiero mexicano está completamente integrado con Wall Street. Para estos actores, cualquier movimiento hacia Rusia es una amenaza existencial. Lo que estamos presenciando entonces es una batalla dentro de México por el futuro de su política exterior. Una batalla que se está librando en silencio, en reuniones privadas, en llamadas telefónicas entre empresarios y políticos, y el resultado de esta batalla determinará no solo el futuro de México, sino también el equilibrio de poder en todo el continente americano. Ahora déjenme revelarles algo que descubrí hace apenas 5 días. Una delegación de empresarios mexicanos viajó discretamente a Moscú a finales de diciembre de 2025. No fue una visita oficial, no hubo comunicados de prensa, pero según mis fuentes, esta delegación incluyó a representantes de algunas de las empresas más grandes de México. El propósito de la visita era explorar oportunidades de inversión y comercio. Los empresarios mexicanos se reunieron con sus contrapartes rusos, con funcionarios del gobierno y con representantes de fondos de inversión estatales. Lo que se discutió en esas reuniones está siendo guardado con extremo secreto, pero el solo hecho de que la visita ocurrió es significativo. Esto me lleva a un punto crucial que quiero que entiendan.
Cuando hablamos de relaciones internacionales, tendemos a pensar en términos de gobiernos y diplomáticos. Pero en realidad las relaciones económicas son construidas por empresarios, por inversores, por personas que ven oportunidades de hacer dinero. Y una vez que esas conexiones económicas se establecen, adquieren una vida propia que es muy difícil de detener. Lo que Putin está haciendo es crear hechos económicos en el terreno. Si logra que empresarios rusos y mexicanos comiencen a hacer negocios juntos, si logra que haya inversiones mutuas significativas, entonces habrá creado un grupo de interés que defenderá la relación ruso-mexicana independientemente de lo que Washington piense. Es la misma estrategia que China ha usado con éxito en África, en América Latina y en otras partes del mundo. Pero ahora quiero hablarles de algo que me preocupa profundamente, y es la posibilidad de que esta competencia geopolítica entre Estados Unidos y Rusia tenga consecuencias devastadoras para la gente común, tanto en México como en Estados Unidos. Imaginen por un momento lo que pasaría si Trump cumple sus amenazas. Aranceles del 25% sobre productos mexicanos significarían que todo, desde los aguacates hasta los automóviles, se volvería más caro para los consumidores estadounidenses. Los economistas calculan que esto aumentaría la inflación en Estados Unidos en al menos 2 puntos porcentuales. Para una familia promedio, esto significaría gastar cientos de dólares adicionales al mes. Pero el impacto en México sería aún peor. Millones de trabajadores mexicanos en la industria manufacturera perderían sus empleos. Las empresas exportadoras quebrarían. La economía mexicana entraría en recesión. Y en esas condiciones de desesperación económica, ¿hacia dónde creen que voltearía México? Exactamente hacia donde Putin quiere que voltee. Aquí hay una ironía que como economista encuentro fascinante y trágica al mismo tiempo. Las políticas agresivas de Trump hacia México son exactamente lo que Putin necesita para que su estrategia funcione. Cada amenaza de Washington empuja a México un poco más hacia Moscú. Cada arancel propuesto hace que la oferta rusa parezca más atractiva. Trump, sin saberlo, se ha convertido en el mejor aliado de Putin en esta operación. Y esto me lleva a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del imperialismo en el siglo XXI. Estados Unidos ha tratado a México durante décadas como un país subordinado, como un patio trasero que puede ser usado y abusado según conveniencia. Las élites en Washington asumieron que México siempre estaría ahí, aceptando cualquier trato que se le impusiera porque no tenía alternativa. Pero el mundo ha cambiado, y lo que estamos viendo ahora es el comienzo del fin de esa relación de subordinación. México está descubriendo que tiene opciones, que puede negociar con otras potencias, que no tiene que aceptar las condiciones que Estados Unidos imponga. Y esta es una lección que otros países en la esfera de influencia estadounidense están observando con mucho interés. Ahora déjenme contarles lo que está pasando en el Pentágono, porque mientras los políticos debaten aranceles y comercio, los militares están haciendo sus propios cálculos. Y lo que están calculando es escalofriante. El Pentágono tiene planes de contingencia para casi cualquier escenario imaginable. Tienen planes para una invasión china de Taiwán. Tienen planes para un conflicto con Irán. Tienen planes para guerras que probablemente nunca ocurrirán. Y, según mis fuentes, ahora tienen un nuevo plan. Contingencias para una crisis mayor con México. No estoy hablando de una invasión. Nadie en el Pentágono piensa seriamente en invadir México. Sería un desastre militar, político y humanitario de proporciones inimaginables. Pero sí están planificando para escenarios de tensión extrema, cierres de frontera prolongados, suspensión de cooperación en seguridad, incluso la posibilidad de que México permita presencia militar rusa limitada en su territorio.
Este último escenario es el que más preocupa a los generales estadounidenses. Imaginen por un momento que Rusia establece una base de operaciones, aunque sea pequeña, en territorio mexicano. No tendría que ser una base militar tradicional, podría ser una instalación de comunicaciones, un centro de inteligencia o simplemente un grupo de asesores militares rusos trabajando con las Fuerzas Armadas mexicanas. Para el Pentágono, cualquiera de estos escenarios representaría una amenaza sin precedentes. Por primera vez desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962, habría presencia militar rusa significativa cerca de las fronteras de Estados Unidos. Y a diferencia de Cuba, México comparte más de 3.000 kilómetros de frontera terrestre con Estados Unidos. Ahora, quiero ser claro sobre algo. No creo que lleguemos a ese escenario extremo. La presidenta Sheinbaum es una política pragmática que entiende los riesgos de provocar a Estados Unidos de esa manera. Y el establishment mexicano, incluyendo a las Fuerzas Armadas, tiene lazos profundos con sus contrapartes estadounidenses que no serían fáciles de romper, pero el simple hecho de que este escenario esté siendo discutido en los pasillos del Pentágono muestra cuán seria se ha vuelto la situación, y muestra también cuán mal ha manejado Washington su relación con México durante los últimos años. Déjenme hacer una pausa aquí para hablar de algo que rara vez se discute en los análisis geopolíticos, el factor humano, porque detrás de todas estas maniobras diplomáticas y económicas hay personas reales cuyas vidas serán afectadas. Pienso en los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, muchos de ellos indocumentados, viviendo con el miedo constante de ser deportados. Para ellos, la retórica agresiva de Trump no es solo política, es una amenaza existencial a sus familias, a sus comunidades, a todo lo que han construido. Pienso en los trabajadores de las maquiladoras en la frontera mexicana. Ganan salarios miserables produciendo bienes para corporaciones estadounidenses. Si esas fábricas cierran por una guerra comercial, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Quién va a alimentar a sus familias? Pienso en los agricultores estadounidenses que dependen del comercio con México. Los productores de maíz, de soya, de carne, que exportan millones de toneladas a México cada año. Si México cierra esos mercados o los redirige hacia Rusia, ¿qué va a pasar con esos granjeros? Como economista marxista siempre me ha preocupado que los análisis geopolíticos olviden a la gente común. Hablamos de estrategias y tácticas, de esferas de influencia y balances de poder, pero al final del día son los trabajadores, los campesinos, las familias ordinarias, las que pagan el precio de los juegos de las grandes potencias. Y aquí hay algo que quiero que quede absolutamente claro. Los trabajadores mexicanos y los trabajadores estadounidenses tienen mucho más en común entre sí que con las élites de sus respectivos países. Ambos son explotados por un sistema que beneficia a los dueños del capital. Ambos sufren cuando las políticas económicas priorizan las ganancias corporativas sobre el bienestar humano. Ambos serían víctimas de una escalada de tensiones entre sus gobiernos. Esta es una perspectiva que Putin, por supuesto, no comparte. Para él, México es una pieza en un tablero de ajedrez global. Los mexicanos son útiles en la medida en que pueden servir a los intereses estratégicos de Rusia. Y Trump tiene exactamente la misma visión desde el lado opuesto. Para él, México es un subordinado que debe obedecer, no un socio que debe ser respetado. Lo que ninguno de los dos entiende, o quizás lo que a ninguno de los dos le importa, es que hay una tercera opción. Una opción donde los pueblos de México, Estados Unidos y Rusia trabajan juntos por sus intereses comunes en lugar de ser manipulados por sus gobiernos para servir agendas que no les benefician, pero esa es una conversación para otro momento. Por ahora, lo que necesitamos entender es que estamos en un momento de inflexión histórica.
Las decisiones que se tomen en las próximas semanas y meses determinarán el curso de las relaciones entre estos países durante décadas. Ahora déjenme revelarles lo que creo que va a pasar en los próximos 90 días. Esto es mi análisis basado en toda la información que he recopilado en mis conversaciones con fuentes en los tres países y en mi entendimiento de cómo funcionan estos procesos. En febrero de 2026, el ministro Lavrov visitará México. Esta visita será un momento decisivo, no porque se vayan a firmar acuerdos espectaculares, sino porque marcará públicamente el comienzo de una nueva fase en las relaciones ruso-mexicanas. Washington va a protestar furiosamente. Trump probablemente tuiteará amenazas, pero la visita se llevará a cabo. Durante esa visita, espero que se anuncien acuerdos comerciales modestos, pero simbólicamente importantes. Quizás un acuerdo sobre fertilizantes, quizás algún tipo de cooperación tecnológica, nada que por sí solo cambie el equilibrio de poder, pero que establezca un precedente para futuras colaboraciones. La respuesta de Washington probablemente será una